Así que bueno, nada, aprovechando de que estamos pidiendo y pasando información, pido catequista. Así que por ahora es por Zoom, pero según algunos sacerdotes con quienes estuve hablando, hay una probabilidad muy grande de que volvamos a la normalidad en el mes de septiembre. Dios lo quiera, al menos en la catequesis, ¿no? En la parte presencial, así que ojalá. Ojalá. Pero bueno, nada, si alguna tiene esa vocación y ese llamadito y me lo deja saber, yo enseguida le busco una actividad para que pueda cumplirlo. Así que no hay problema. Bueno, nada. No importa, Scarlett, mire, cuando si siguen siendo por Zoom, te convoco, Scarlett, por más que vivas en Bolivia. Así que no hay límite para el amor de Dios. Me encantaría, gracias. Así que ahí te ponemos, ningún problema, te ponemos a trabajar desde Bolivia. Bueno, vamos a comenzar. La idea mía hoy, en lo posible, es terminar con esta figura de Dios Padre, no solo en Mateo, sino en los sinópticos, ¿no? Como acuérdense qué es lo que estamos haciendo. A través de los evangelios vamos viendo cómo se revela mutuamente el Hijo y el Padre. Cómo el Hijo revela al Padre, la semana pasada nos dimos cuenta de la manera que lo planteaba a través del Sermón del Monte, y cómo el Padre revela al Hijo en algunas circunstancias. Hoy vamos a ver la segunda de las circunstancias. Una fue el bautismo, la segunda va a ser la transfiguración, ¿no? Como en la transfiguración volvemos a encontrar a un Dios que de alguna manera revela quién es este Hijo y a quien envió a este mundo, como dice el evangelista Juan, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. ¿Cuál es mi idea? La próxima semana comenzar con el Evangelio de Juan, para terminar este tiempo de Cuaresma y llegar a la Pascua con este Hijo revelando al Padre en un Evangelio que es donde más se menciona al Padre, es el Evangelio del Padre, porque es el Evangelio donde Jesús se da a conocer a través de 7 signos, para que todos vean esa relación entre Él y el Padre. Entonces, de esta forma, poder trabajar tranquilas el Evangelio de Juan a partir de la semana próxima, si Dios lo permite. Total, como digo siempre, nadie nos apura. Una semana antes, una semana después, lo importante es que lo veamos y que nos sirva a nuestra vida espiritual, esto que estamos viendo. Las lecturas de hoy no pueden ser más hermosas. Vamos a empezar con el Salmo, que es precioso, precioso. Salmo 145 es el que nos propone la liturgia de la palabra en este día miércoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno con todos y pasión de todas sus criaturas. Pidámosle al Señor esta mañana, por intercesión de San Patricio, que podamos realmente llegar a registrar esto en nuestra vida. Ahí es donde radica el verdadero sentido de la conversión, porque convertirnos es también convertir la imagen distorsionada que tenemos de Dios, poder convertirnos en ver, en saber que estamos en brazos de alguien como lo canta este salmista, que si lo canta es porque lo experimenta, porque lo vive, está dando cuenta de lo que hay en su corazón, de lo que Dios le inspira en su corazón. Y le inspira que es lento para enojarse, pero rico en misericordia, que es bueno con todos y que tiene compasión por sus criaturas. Que nosotros podamos experimentar esta presencia de Dios con estas características y con estas acciones en nuestra vida, porque si no, nuestra conversión no va a ser plena. Si nosotros seguimos pensando de que es alguien que se enoja ante el primer error, ante la primera fragilidad de mi existencia, que por más que yo haga lo que haga, nunca accedo a su perdón y a su amor, que lejos de mirarme con compasión, me mira con juicio, nunca voy a poder acceder a realmente presentarme sin miedo, sin temor, sin doblez y absolutamente de una manera, como dice al final, de verdad frente a Él, porque va a ser más el temor que el amor, va a ser más el miedo visceral, que la confianza que debe nacer de nuestro corazón, que en manos de qué Padre nos estamos colocando. Esto tiene que ser central. Esta semana es la semana de la etare, de la alegría, del regocijo, porque este Dios que es el que resucita al Señor al tercer día para brindarnos la vida eterna, el perdón de los pecados, la vida con sentido y la alegría absoluta, este Dios es el que me está hablando hoy, que en esta cuarta semana quiere ser descubierto como quien es. El Dios que es lento para enojarse, rico en misericordia, bueno, compasivo, fiel, bondadoso, que sostiene a los que se caen. ¿Cuándo puedo yo cerrar mis ojos y sentirme que me haya sostenido o que me esté sosteniendo en este momento? Estoy segura que si hacemos ese camino hacia adentro, ese entrar dentro de nuestro corazón y vernos, nos vamos a encontrar en más de una oportunidad tomados por su brazo y sostenidos por su mano. Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que registrarlo para poder vivirlo y para poder hacer nuestra vida desde eso completamente diferente. Así que, como dice el Papa Francisco, y no me canso de repetirlo, dejémonos alcanzar por la palabra de estos días, dejémonos atravesar por estas palabras que nos regala la Iglesia, que nos regala en este tiempo especial, porque cuando nos atraviesa, nos hace como despertar, ¿no? Como sacudir, como interpelarnos, como no dejarnos en esta quietud de que nada pasa, de que todo sigue igual, de que casi hasta pienso que nada puede cambiar, para nada. Hagamos ese esfuerzo en este Señor que con tanto amor
dice que está cerca de aquellos que lo invocan. Y me gusta esto, ¿no? Yo digo, ¿qué se le habrá ocurrido a este hombre cuando dijo, o a esta mujer? Vaya a saber Dios quiénes eran. Cuando dijo esto, aquellos que lo invocan de verdad. ¿Qué significa invocarlo de verdad? Yo creo, un poco recordando a Teresa de Ávila, que invocarlo de verdad es invocarlo como estoy, con toda mi verdad, como me encuentro, no disimulando, no querer mostrarle un rostro que no es el que realmente me está ahora representando y el que está mostrando un sentimiento profundo en el corazón. Cuando lo invocamos de verdad, lo invocamos con el dolor, con la necesidad, con la bronca, con el deseo, con lo que no entendemos, con lo que esperamos, con lo que no sabemos, con lo que no podemos, con la fragilidad que nos agota, ¿no? Yo creo que ahí va el invocarlo de verdad. Así que bueno, aprovechemos esta semana para invocarlo de verdad y dejarlo que Él haga realmente, como nos decía ya la palabra, nueva nuestra vida, nueva nuestra realidad, porque puede. Él hace nueva todas las cosas cuando lo dejamos. Amén. Así que arrancamos con lo último de nuestros amigos, los sinópticos. Vamos a seguir un poquitito con Mateo. Cuando preparaba la charla ayer cometí un error y les pido disculpas, no marqué los capítulos, así que los voy a estar buscando de nuevo con ustedes. Habíamos visto, me gustaría ir al final simplemente del sermón del monte o de la montaña, que está al final en el capítulo 7, para que veamos cómo termina. Tanto yo muchas cosas, por supuesto que las cosas que vimos en el sermón de la montaña el otro día, las tomé de Mateo porque son propias de él, ¿no? Él es el que hace este sermón de esta manera tan particular, como representando a este Dios, como al Moisés en la montaña en otro tiempo ante el pueblo de Israel, queriendo mostrar a este Dios, ¿no? A este Padre amoroso. Y concluye este sermón con el capítulo 7, versículo 21, algo semejante repite Lucas también, diciéndonos lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Claro, si yo leo esto solamente, ¿no? Nosotros porque venimos trabajándolo desde hace ya unas semanas atrás, viendo cuál es la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan que hemos visto, ¿no? Que el Padre nos invita, por ejemplo, a encontrarlo en lo secreto, a orar en lo secreto, a dar limosna en lo secreto, a ayunar en lo secreto, a amar de manera perfecta, como Él ama. Esto de sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Y en dónde radica la perfección del Padre? Y radica en que no hace discriminación, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, nos pide de alguna manera especial que recemos por los que nos persiguen, que pidamos y amemos a los que nos odian. O sea, es muy fácil entender cuál es la voluntad del Padre. Cuando nosotros leemos este final, es como un gran resumen. De alguna manera nos estaría diciendo: no cuenta solamente este Señor, Señor, que siempre a mí me sonó como esta espiritualidad desencarnada, que yo vivo con el Señor en la boca, pero no lo llevo en el corazón. Mateo, puntualmente Mateo, que es el evangelio de la encarnación, es el evangelio del Dios hecho hombre,
me indica también que la única manera de poder relacionarme bien con Él es también encarnándolo en mi vida, ¿no? Este Dios con nosotros quiere ser con nosotros, quiere ser conmigo todo el tiempo hasta el final, como lo dice en el capítulo 28. Entonces, el final del Sermón de la Montaña me está revelando al Padre como lo venía revelando Isaías, como lo venía revelando Oseas, Jeremías, Ezequiel, entre otros, Amós de la misma manera, ¿no? Pero para más o menos nombrar alguno de los profetas importantes del Antiguo Testamento, que no basta una espiritualidad ritualista, ¿no? Ritualista, que repite lo que hay que, no basta una espiritualidad marcada por los tiempos, si no va acompañada con todo mi corazón y con toda mi persona. Por eso, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que viva lo que significa este Señor en mi vida. Lo que vivamos, lo que significa este Señor en mi vida, que donde está contenido, por si lo quieren volver a leer, desde el capítulo 5 hasta este punto, cada puntito desarrollado en el Sermón del Monte. El reino de Dios es para aquel, como dice el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma, se atreve a quitar de su corazón todo lo que estorba para que él pueda volver a poner la tienda dentro de él. Y teniendo la tienda dentro de él, pueda vivir desde ahí, con Dios en el corazón. Entonces, reconozco al Dios que habita en mí, y este Dios que habita en mí, como lo reconozco, me reconoce. Y además, al reconocer al Dios que habita en mí, reconozco al Dios que habita en ti, y por eso este punto del capítulo 7, versículo 21, claramente se continúa en el capítulo 25, en el juicio a las naciones, porque cuando reconozco al Dios que me habita y que te habita, obro en consecuencia, porque tuviste sed, porque tuviste hambre, porque estás desnudo, porque estás enfermo, porque necesitas una palabra de aliento, porque necesitas que alguien te escuche, porque necesitas un abrazo. Vengan benditos de mi Padre porque me abrazaron, me dieron de comer, me escucharon, me atendieron, estuvieron conmigo. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento mutuo. Si yo lo reconozco, me reconoce. Señor, Señor, es porque entramos en una relación de amistad y de intimidad tal de que no hay duda, ya no somos extraños uno del otro, porque lo reconozco en mí y lo reconozco en ti. Fíjense qué precioso a dónde nos lleva Mateo, ¿no? Y qué sencillo a su vez, qué sencilla es esta vida cristiana que la complicamos tanto a veces, es tan sencilla, ¿no? Y lo pone de una manera tan hermosa, de alguna forma. Simplemente no habla del Padre, pero cómo concluye, ¿no? Versículo 26, y con esto ya nos vamos de aquí, ya nos vamos para otro lugar. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre, perdón, estas palabras, y no las pone en práctica, no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y se derrumbó. Fue una ruina terrible, ¿no? Ahí termina su sermón.
¿Dónde construyo yo mi vida? Vendría a ser la pregunta de esta semana. ¿En quién construyo mi vida? ¿Dónde tengo puesta mi fortaleza? ¿Dónde está mi roca, como dice el salmista constantemente, ¿no? ¿Quién es mi roca? Porque a lo mejor en un acto de oración, en un acto de intimidad, descubro que la roca es las seguridades que tengo puestas únicamente, miren, únicamente en mi conocimiento, en mis skills, en mis habilidades, en lo que tengo en el banco, ¿no? ¿Saben qué? Está buenísimo si me doy cuenta, porque únicamente no puede ser eso. No puede ser eso si no estamos construyendo de una manera equivocada. Sí, Erika, levantaste la manito. Sabes que a mí me gustan los ejemplos y para mí cuando te oigo hablando todo eso y además cuando leo este versículo, ¿no? Del Señor, Señor, me hace recordar el publicano y el fariseo en el templo. Entonces cuando pienso, o sea, tengo un ejemplo un poco claro de lo que es y de lo que no es, ¿sabes? Un poco eso. Mm. O fíjense qué interesante el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que arranca con las tres cosas perdidas, ¿no? La oveja, la moneda y el hijo. Pero la oveja, la primer parábola, es una parábola engañosa, déjenme decirles. Es una parábola engañosa. Porque cuando meditamos esa parábola y decimos, fíjense que el Señor es como el pastor que deja a las 99 ovejas en el corral para salir a buscar a la oveja perdida. Y la parábola, o sea, no es engañosa, pero me pregunta, ¿vos dónde te quedaste? ¿Vos cuál sos? Porque va en el corte del publicano y el fariseo, ¿no? ¿Cuál sos? Porque algunas veces, en alguna oportunidad, uno puede, cuando comparte la palabra, uno escucha, pero qué barbaridad, ¿cómo puede ser que haya abandonado a las 99 y se haya ido a buscar a la que se fue? ¿No? De alguna manera, la explicación es cómo puede ser que me haya abandonado. Perdón, me sumo. O cuando nos sentimos el hijo que está en la casa, ¿no? El que es el que vivía, ¿no? Como, ¿por qué no lo quería? Él estaba ahí con él y él lo extrañaba al que se fue, al que lo abandonó, ¿no? Cuando nos sentimos así como ese hijo ahí. Claro, pero cuando leemos bien el Evangelio y dejamos que la palabra nos atraviese, ninguno de los dos, ni el que se fue ni el que se quedó, ni conocían al Padre ni estaban cerca del Padre. Uno estaba por un lado y el otro estaba en la lejanía de sentirse jornalero, no hijo. Porque yo cumplí siempre, no llegué nunca tarde, hice todo lo que me decían. Y bueno, y entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué nunca un cabrito con mis amigos? Y yo me pregunto, ¿y por qué nunca se lo pediste o lo agarraste directamente? Porque el padre que le dice, y todo lo mío es tuyo. Lo que pasa es que no se sentía hijo, no se sentía compartiendo lo del padre, ninguno de los dos, ¿no? Entonces son parábolas que hoy nos hacen pensar dónde me ubico yo exactamente con el fariseo, el publicano, en el hijo, dónde estoy la oveja. ¿No? En este tiempo de conversión viene bien que nos lo preguntemos también, porque es un poco lo que de alguna manera nos está exhortando la palabra a que hagamos, ¿no? Que nos sacudamos, nos preguntemos. Luego, cuando ustedes van a ver que vamos a saltearnos hasta el capítulo 10, que hay en el medio. En el medio están los capítulos que vimos cuando hicimos milagros, porque son los capítulos, son las narraciones acerca de la sanación de Jesús. Y comienza el capítulo 10 con la iglesia que empieza a conformar con los apóstoles. Ya comienza una iglesia en misión, ¿no? Los apóstoles elegidos,
les da la misión para lo cual fueron elegidos para algo, fueron llamados para algo, ¿no? Y en esta enseñanza también sale la figura del Padre. También revela Jesús al Padre con sus más íntimos, con los que acaba de elegir. Entonces, fíjense en el capítulo 10, cuando les está advirtiendo sobre las persecuciones por causa de su nombre y los exhorta al valor, dice lo siguiente. Vamos a leerlo todo porque es precioso. Versículo 26 del capítulo 10. Mateo 10, 26. Por tanto, no les tengan miedo, ¿no?, a los que los persiguen. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo al pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Un poquito más. Al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Fíjense que son advertencias al valor. ¿Vieron cuando en el capítulo 6 veíamos el abandono a la providencia en tanto y en cuanto a lo que podemos necesitar para subsistir? De cómo tenemos que preocuparnos y confiar. Preocuparnos pero confiar. La preocupación se tiene que tornar en acción confiada porque no estamos solos. Acá un poco es la exhortación que todo esto que yo les pido que hagan en mi nombre, lo hagan confiando en que también son sostenidos en esta misión. Como decía el Señor a Moisés, fíjense cómo Jesús vuelve a nombrar que el Padre nos conoce, el Padre nos valora, el Padre nos acompaña, el Padre nos sostiene. No se olviden nunca de eso. Y eso es lo que les tiene que hacer desterrar el temor en su vida. Cuando nosotros confiamos en Dios, no tememos a nadie ni a nada. Dios es más grande, como dice Ya se acabó. ahí vamos. Dios es más grande que cualquiera que pueda accionar contra nosotros o cualquier situación. Nosotros no podemos perder la confianza en este Señor. No podemos de alguna manera perder el equilibrio, el norte, el amor, la misericordia, porque Dios está en control, no nosotros. ¿No? Ya te dejo, Ernesto, enseguida. Vi que levantaste la manito. Un minutito y completo la idea. Cuando algo no sale como esperamos, un cristiano confiado confía en el Señor y actúa desde Él, no de manera desesperada. Dice el Papa, de alguna manera, tanto en el mensaje de Cuaresma como en Patris Corde, que ya lo veremos cuando comencemos el próximo curso, nos habla de que uno de los signos más grandes del cristiano en la esperanza es no perder nunca
ese sentimiento que todo depende de Dios y que somos nosotros instrumentos en sus manos. Entonces las cosas no salen como queremos, como deseamos, como pensamos que sean, que deben salir porque es lo mejor, pues nosotros no podemos perder la capacidad de seguir actuando desde Dios en el amor, llevando un testimonio claro y verdadero de lo que significa el Evangelio. Porque si perdemos esa capacidad, entramos en esto, ¿no? En que es que nos perdemos nosotros mismos en esa vorágine y en ese miedo y en ese temor. Fíjense qué importante en los tiempos que corren que el cristiano contacte con quien realmente es y contacte con quién, hijo de quién es y quién es el que lo está sosteniendo y manteniendo a lo largo de su vida. Porque de esa manera no vamos a perder ni la paz, ni el amor a los demás, ni la esperanza en que todo pasa, pero el Señor no. Todo pasa, pero el Señor no. ¿No? Yo creo que es de la manera en que estamos llamados a vivir el reino de Cristo, a trabajar por el reino de Cristo en este mundo, de esta forma. Sí, Ernesto, perdóname, quería terminar la idea. Sí, no entiendo muy bien por qué preocuparnos y confiar. ¿Para qué estresarnos y confiamos? Porque mira, hay algo que es muy humano, Ernesto. La preocupación siempre va a estar en nosotros porque al ser tan falibles y limitados, siempre surge. Ahora bien, hay dos maneras de vivir la preocupación. Preocupados y totalmente tomados por ella, ¿no? O sea, dejarnos someter por ese estado que nos estresa, nos angustia, nos limita en nuestra creatividad, como veía la semana pasada, o vivir esto que me preocupa ya con el Señor, en el sentido de ya te lo deposito a ti, yo hago lo que me ocupa, lo que debo hacer, el resto te lo dejo a ti, de manera confiada. Eso quise decir. Gracias por preguntarme, porque a lo mejor quedó poco claro, ¿no? Preocupada voy a estar, ponele. Te voy a dar un ejemplo de lo más humano. Se enferma mi hijo. ¿Cómo no me va a preocupar su situación? Pero puedo o enloquecerme, ¿no? Abandonándome pura y exclusivamente en aquello que me preocupa, que no veo, y me enceguezco porque me voy encerrando. Es un loop que me lleva fuera de la luz, fuera del Espíritu Santo, o está bien, me preocupa, ¿qué puedo hacer yo para tratar de ayudarlo en lo que está padeciendo? Y el resto se lo dejo al Señor en sus manos. Por eso hablaba de preocupado y confiado, ¿no? La preocupación es inevitable, porque ante el dolor de alguien o ante el problema, lo primero que te surge es, ahora bien, tenemos dos caminos para elegir. ¿Cuál es el que vamos a optar, ¿no? ¿Cuál es con el que nos vamos a quedar? Y ahí manifestamos un poco en qué creemos y cómo creemos también. Ahí va nuestra fe. Es un buen termómetro para darnos cuenta. Hoy nos pide lo contrario, hoy nos pide esta exhortación al valor, así como le ofrecemos y le confiamos nuestras necesidades cotidianas, también le vamos a confiar nuestras habilidades interiores para sortear todo aquello que nos puede hacer desviar del camino hacia Dios. Y lo peor es creyendo que estamos en Él, creyendo que estamos en Él, ¿no? Por eso es que lo exhorta, porque justamente les voy a dar un ejemplo. En el capítulo, creo que es 11 del Evangelio de Lucas, cuando el Señor manda a sus discípulos a que le preparen el camino por Samaria, y resulta ser
que cuando vienen acongojados porque fueron maltratados por los samaritanos y se lo comunican a Jesús, no tienen más mejor idea que decirle, mandémosle fuego y que los devore del cielo. ¿Y cómo reacciona el Señor? De ninguna manera. Ahí es donde perdemos el norte. Porque claro, el Señor nos pidió prepararle tal o cual lugar, tal o cual situación para que Él pueda. Y como no sale, mandémosle fuego y que los abrace, ¿no? Que los destruya, ¿no? De ninguna manera. No entendieron nada. Les vengo contando el sermón de la montaña y qué les quedó de todo eso, ¿no? No puede ser ese el camino. Por eso esta exhortación al valor y de alguna manera a la perseverancia en confiar en que Él me da lo que necesito para llevar adelante su misión, aún en medio de la adversidad. Voy a poner un ejemplo que nos atraviesa a todos en el corazón. El tema del aborto. No podemos hacer nada, no podemos hacer que desaparezca la ley, pero sí podemos hacer mucho revalorizando la vida, concientizando del valor de la vida desde la concepción hasta el último suspiro, en el momento en que Dios decida llevarse a tal o cual persona. Toda esa vida humana tiene un valor que es indiscutible, un valor que no es negociable. Entonces, fíjense a dónde está el punto. Si yo me quedo encerrada constantemente en que no puedo cambiar la ley, no puedo cambiar la ley, no puedo hacer nada por esto, por esto, me pierdo la oportunidad creativamente de ver todo lo que puedo para que la vida triunfe, por más que esté la ley. Porque esté la ley no tengo que yo ir y usarla. La conciencia es lo que pasa es que, claro, ahí está el trabajo, la creatividad, el no apagar la voz de Dios, el no apagar el mensaje por la vida, el no bajar los brazos por la esperanza. Ahí es donde tenemos que estar y no flaquear. Y no flaquear. Desde la época de Cristo y antes también, que no la ley civil, la gobernabilidad acompañaba al mensaje de salvación, todo lo contrario. A los profetas los mandaban a matar los reyes, los gobernantes, porque siempre les decían aquello que no querían escuchar, o le mostraban la calamidad a los que ellos condenaban a su propia gente. Pero el profeta seguía hablando, el profeta seguía transmitiendo con valor y con amor lo que Dios le ponía en su corazón. ¿Es claro a dónde apunta este evangelio? ¿Vamos bien? Seguimos un poquito más. ¿Está bien, Ernesto? ¿Tu pregunta quedó contestada? Ok, muy bien. Bien, continuemos un poquito más a través del Evangelio y, por ejemplo, vamos a ir a la definición por excelencia del capítulo 11 que hace Jesús del Padre y de sí mismo. Capítulo 11, versículo 25. Esto mismo también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, ¿no? Esto lo tomé en Mateo, pero también está en Lucas y habitualmente algunas de las cosas también en Marcos. En este caso no, solamente en Lucas. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y a aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Clarísimo. Nunca hay una explicación tan grande de quién es el Padre. El Padre que se vive manifestando de esta manera a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que pide de alguna manera que para poder revelar las cosas del cielo uno tiene que tener una característica, un corazón humilde, no un corazón sabio o entendido. Cuando se sabe y se entiende, desaparece el misterio. Cuando sé tanto, que entiendo tanto quién es Dios, cuando tengo todo tan clarito como en un mapa, desaparece el misterio. ¿Cuál es la condición que este Padre pone para revelar estas cosas del cielo? Un corazón humilde, ¿no? Cuando habla, en este caso, me encanta Jockel cómo traduce, gente sencilla. La sencillez de corazón es indispensable para poder entender, no en el sentido intelectual, sino en el sentido de movimiento, tender hacia Dios. Entender es tender hacia Dios. Tender hacia, quedarme ante el misterio y simplemente contemplarlo. Algunas veces yo les comenté la diferencia que hay entre contemplar y mirar. Cuando contemplamos, vemos las cosas tal como son. De alguna manera, las aprehendemos con H en el medio, las tomamos, las aprendemos, las recibimos y las adoptamos como lo que son. ¿Cuál es la diferencia en el mirar? En el mirar las recibo como yo creo que son. ¿Logran ver la diferencia? El misterio de Dios está llamado a ser contemplado, no mirado. Porque cuando lo contemplo, me introduce dentro de él. Por eso la vida contemplativa es la que de alguna manera, y este es mi ejemplo, caballito de batalla tomado del padre Larrañaga, tengo un ramo de rosas que me han regalado aquí delante y por eso las miro. El padre Larrañaga, y qué razón tenía, compara el contemplar y el mirar con el botánico y el poeta. El botánico toma la rosa, la desarma y explica cada parte. El poeta es tomado por la rosa y como lo toma la rosa, experimenta todo lo que provoca la rosa en su corazón. Esa es la vida contemplativa. Eso es a lo que nos llama el Señor que hagamos con Él. Dejarnos tomar por Él y contar y experimentar lo que significa eso. ¿No? Fíjense, eso solo sucede cuando somos gente sencilla. Porque si ante la rosa la miro y digo, ya sé lo que es una clase de flor, que no tengo la menor idea, estoy diciendo pavadas, roja, en este caso son unas flores divinas, para que no se queden con la duda, miren si les miento, me las regaló una señora en San Luis ayer y ojalá pudiera verlas porque están preciosas, con espinas, el tallo tiene espinas, unas cuantas hojas verdes que le dan real, se la hacen más bonita, y no sé, se abren, y cuando se abren son, ¿no?
Yo puedo ponerme a explicar, como también podemos hablar de Dios de esa manera. En cambio, cuando digo, qué maravillosa creación, Señor, realmente me hunde en esa profundidad, en ese rojo que me hace entrar a la misma sangre de la vida, ¿no? Todo lo que provoca en mí esa maravilla que pudiste hacer, eso que no te quedan, no te aburre mirarlas y que cada vez que la mirás le encontrás algo nuevo, algo luminoso, algo tan que te hace tan feliz. Hay una diferencia, con Dios nos pasa lo mismo. Entonces, eso es de lo que habla este punto 11 de Mateo, también Lucas. Y después, a continuación, para las almas sencillas y humildes, aclara, todo me lo encomendó el Padre. Yo vengo, en el Evangelio de Juan lo va a profundizar mucho más este concepto, ¿no? Jesús viene a revelar al Padre. El Padre lo envía para que nos convenzamos de quién es Él. Fíjense, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y quién es ese quién? El de alma sencilla, el de alma humilde, aquel que esté abierto a esa maravilla. No es una elección de Dios, como dice Evangelii Gaudium, es para todos, pero ese todos que se convierte en no cualquiera, porque no todos están abiertos a ese misterio, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, famosa frase que termina, y termino este pedacito porque no puede ser más hermoso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es ligero, mi yugo es suave, perdón, y mi carga ligera. Qué abrazo al corazón esta frase del Señor, la única vez que el Señor se pone como ejemplo en todos los evangelios. Sean como yo, la única vez que nos va a decir que seamos, nos va a decir que amemos como Él a los demás, pero que seamos es la única. ¿Y cómo es? Manso y humilde de corazón. Me encanta Schockel que dice tolerante y humilde de corazón. En una reflexión que había leído hace unas semanas atrás, encontré esto tan hermoso, ¿no? Que lo que nos agobia, lo que nos cansa, que venía relacionado con la preocupación, ¿no? Es muchas veces este agobio y este cansancio de sostener lo que no somos. Y para descansar tenemos que ser como Él, que es manso, tolerante y humilde. Tolerante con lo que somos y no nos gusta. Pero para eso tenemos que ser humildes, para reconocerlo. Me encantó esa reflexión que me pareció tan para poder vivirla. Ser tolerante con mis limitaciones, con mis defectos, con mis vulnerabilidades y fragilidades, ¿no? Y en eso necesito mucha humildad, porque es decretar y ver lo que no, ¿no? Y abrazar lo que no. Y qué alivio porque se lo llevo a Él, porque entonces eso lo vivo desde Él y por eso es un yugo suave y una carga ligera, porque Él lo transforma. Miren qué lindo, ¿no? Les comparto, no es mío, esto lo he leído en otro libro, preparando una clase que nada que ver con esto. Bien, sigamos un poquito más. Va a seguir
narrando y va a seguir ahora sí contestando a los que lo critican por el sábado, si no es el hijo del carpintero, ahí están la madre y tus hermanos buscándote, expulsa con el dedo de Belcebú. Todo esto está siguiendo a esto que a medida que Jesús se va dando a conocer y conoce al Padre, ¿no? La crítica y la contra, hasta que entramos en el capítulo 13, y del capítulo 13 hasta todo el capítulo 13 está dedicado a las parábolas. Una gran parte de las parábolas del reino de Dios son las parábolas del reino de Dios, están concentradas en ese capítulo. El capítulo 14 habla de Juan el Bautista y comienza, sigue haciendo algunas sanaciones y algunos milagros, ¿no? Luego yo quiero ir a un punto, viene la multiplicación de los panes, la confesión de Pedro. Quiero ir ahí, quiero ir al capítulo 16. Como tanto en Marcos, en Lucas y en Mateo, vemos esta confesión de Pedro, pero en Mateo es la más descriptiva, la que a mí más me gusta. ¿Ustedes quién dicen que soy? La famosa capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16 de Mateo, versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Acá hay una revelación por parte de Pedro grande, porque se dio cuenta que es el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo. Jesús, ¿cómo le responde a Pedro? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo ahora que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Aquí el Señor nos pone en boca de Pedro algo así como: qué bueno, porque cada vez que se dan cuenta quién soy yo, de alguna manera, volvemos al capítulo 11, dejan actuar esta revelación de mi Padre, que me revela como hijo, ¿no? O sea, a ustedes les pasa lo mismo que a Simón. También se dejan revelar por el Padre que está en el cielo, se abren ante ese misterio. Y en el capítulo 17, yo voy a pasar ahora al capítulo 9 de Lucas. Vamos a cambiar y vamos a leer esto. En el capítulo 9 de Lucas, porque me gusta mucho cómo lo cuenta. También lo cuenta parecido Mateo, pero bueno, vamos a cambiar de evangelista, ¿sí? Atravesamos otra. Capítulo 9, versículo 28, la transfiguración. Otro de los lugares, así como el Señor le dice, miren qué lindo cuando uno busca un tema de manera transversal. Así como el Señor le dice a Pedro, esto te lo reveló mi Padre, ahora en la transfiguración vamos a escuchar al Padre que vuelve a confirmar quién es el que está ahí, ¿no? Quién es al que envió. Después de contarles el primer anuncio de la pasión, ese anuncio que hoy nos atraviesa en la Cuaresma, vamos a Jerusalén, donde voy a ser maltratado, donde me van a matar, pero que después voy a resucitar. Después que les empieza a hablar de eso y de las condiciones de ser discípulo, empieza a contar lo siguiente. 8 días después de estos discursos del discipulado, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan
y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Ya vamos ahí, ¿eh? Esto únicamente en Lucas, muy propio de Lucas. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra, y al entrar en la nube se asustaron. Y se escucha una voz que hablaba desde la nube. Este es mi hijo elegido. Punto. Escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Una transfiguración con mucha característica propia de Lucas, ya que Lucas muestra cómo Moisés, el dador de la Torá, y Elías, el representante de los profetas, comentan entre ellos con Jesús lo que le iba a pasar a Jesús en los pocos días en Jerusalén, que iba a ser entregado, que iba a ser maltratado, crucificado, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ya lo están hablando, ya lo conocen todo, ¿no? Esa es la sensación que nos quiere decir Lucas. Estos que eran profetas en otro tiempo lo siguen siendo, ¿no? Porque están vivos en la presencia de Dios y ahora compartiéndolo frente a Pedro, Santiago y Juan. Vemos como Pedro tiene mucho sueño y va a ser el mismo sueño que ahora cuando se despierta comparte la gloria con el Señor, pero cuando se despierte en otro lugar va a compartir el dolor con el Señor en Getsemaní. ¿Cómo les hace cómo hace este paralelo y este camino, ¿no? Que les muestra la gloria, pero para llegar a esa gloria hay que pasar por el Getsemaní, ¿no? Estos 2 lugares que no son absolutamente inseparables. Y en los 2 duerme, en la gloria y en el dolor. En los 2 duerme este hombre, no puede siquiera velar, acompañar a su amigo. Pero en lo que nos ocupa es esto de la voz que resuena en esta sombra, en esta nube, en esta teofanía del Antiguo Testamento, la nube que cubría la montaña cuando Moisés hablaba con Dios, la nube que cubría el arca de la alianza cuando caminaban por el desierto, la nube o la sombra que cubrió a María cuando se convirtió ella en tabernáculo de la nueva alianza, ¿no? Llevando al Señor en su seno. También esa nube las cubre, pero como no saben, no entienden, están dormidos, tienen miedo, se asustan, no ven el signo, pero escuchan la voz. Y la voz le dice con claridad: este es mi hijo elegido. Y como les dijo en otro tiempo a través de Moisés al pueblo de Israel, Shema, vuelve a repetir lo mismo, Shema. Escúchenlo, escúchenlo, porque este es mi hijo, mi palabra, mi voz, esta palabra hecha carne, que ya la veremos en el Evangelio de Juan. Esto atraviesa los 3 sinópticos, ¿no? Tenemos el mismo, Patri, sí, perdón. Sinai.
¿Es la misma frase o no la que se escucha en el momento del bautismo? Bueno, no, en el bautismo se escuchan dos frases. Este es mi hijo, yo te he engendrado hoy, o este es mi predilecto, o este es mi hijo amado, ¿no? Pueden variar. La única, el agregado de la transfiguración es la invitación a que sea escuchado. Escúchenlo. Es mi hijo, escúchenlo. En el otro, los exégetas bíblicos nos muestran que en el bautismo el padre que lo confiesa y lo señala, lo unge para la misión. En el bautismo Jesús es el Cristo. Recibe su misión, su unción en el bautismo por parte de Dios, que le indica la misión: este es mi elegido, este es mi hijo amado, en quien confío, ¿no? Es a quien le confío la misión. ¿Y cuál es la misión? La salvación del mundo, que el mundo se salve por medio de él. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo. Está todo ligado, absolutamente. ¿Para qué? Para cumplir lo que nos dice, para hacer lo que nos dice. Es un loop bellísimo, es un loop bellísimo. Bien, volvamos un minutito. Yo vuelvo a Mateo, simplemente yo, no sé, no vuelvan ustedes por las dudas. ¿Dónde estaba? El capítulo 11 de Lucas. Bueno, me perdí. Mateo 17, ya me acuerdo. En el Mateo 17 está la transfiguración, por si alguno lo quiere leer en Mateo. Es prácticamente un calco de Lucas, ¿no? Tiene otras características. Levántense, no tengan miedo, etcétera. Perdón, acá es donde dice: este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo, en Mateo, ¿no? Lo muestra de otra manera. Bien, por último, nos vamos a ir ya a... nos vamos a ir un minutito al capítulo 18 de Mateo, para que no se duerman. Versículo 10. De una manera diferente de cómo muestra la oveja perdida, en este caso. Es otra forma distinta de contar la que conocemos en Lucas, ¿no? Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Estaba hablando de los niños que pone en el medio, cuando un grupo de niños pone puntualmente a un niño en el medio, ¿no? Entonces está hablando en relación a eso unos versículos más adelante. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. Otra de las formas donde Jesús vuelve a revelar al Padre y vuelve a revelarse como hijo. Revela al Padre en la custodia de los indefensos. Los pequeños eran un tema porque no eran valorados, eran despreciados, se los consideraba un estorbo y como animalitos, ¿no? O sea, justamente por eso es que toma a los niños. Fíjense qué locura, que para nosotros son un bien tan preciado y bueno, para la gran mayoría, déjenme decirles, porque en este mundo que corremos entre la trata de niños, la pornografía infantil, el aborto, el maltrato, etcétera, etcétera, la prostitución infantil y todo, no todo el mundo está en la misma página, pero la gran mayoría, sanamente hablando, consideramos que son los máximos a los cuales debemos los niños y los ancianos tener en cuidado, ¿no? En ese momento nada que ver. Por eso una de las leyes judías, ¿cuál es? Cuiden al huérfano,
protejan a la viuda, reciban al extranjero, ¿no? Al migrante, porque eran los 3 grupos despreciados de la Palestina de muchos años anteriores a Cristo y durante la época cristiana también. Entonces acá muestra que el padre está muy atento cuando se hace algo en contra de los indefensos, ¿no? Cuando se actúa en contra de ellos. Está para los más humildes. Entonces sigue un poquito más adelante, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que está perdido. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una, ¿no dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Y en el punto 14 hace mención a esto. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños, ¿no? Mostrando la predilección que hay veces que la gente no entiende por qué hace tanto hincapié el Papa Francisco, nada más ni nada menos, porque lleva adelante lo que dice el Evangelio. La predilección de Dios por los débiles, los pequeños, por los rechazados, es especialmente el Evangelio de Mateo, ¿no? Que es el que más, y el de Lucas también, es el que más mención hace en este punto. En el versículo 19 del capítulo 18 tenemos otra mención del Padre. La milla extra, como le digo, a donde narra la milla extra. Nosotros tenemos que hacer la milla extra, tenemos que hacer la diferencia, ¿no? De que si se nos pide uno, hagamos 2, pero porque lo querramos, no porque se nos está pidiendo, por amor al otro. Entonces, en el versículo 19 dice, les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Qué belleza que el Padre nos invita a que otra revelación del Padre. El Padre nos quiere hermanos. El Padre no nos quiere individualistas. Quiere tener una relación íntima con cada hijo, pero quiere que cada hijo, desde su intimidad con él, se unan con los demás, construyendo la fraternidad. 2 o más, no uno solito. Uno es en intimidad, en este diálogo de amor, pero ya 2 o más en la necesidad de unirnos en la oración, de unirnos en la ayuda, de unirnos en el trabajo mancomunado para el bien de todos. Muy bien, estoy llevándolos para... Vamos a ir ahora a ya directamente a Lucas en el momento de la crucifixión. Vamos a Lucas. En el Lucas, acabamos, creo que es capítulo 20, del 20 en adelante, comienza (22). En el 22 ya está el arresto de Jesús, las negaciones de Pedro, Jesús ante el consejo. Fíjense el diálogo de Jesús cuando lo apresan. 22 del Evangelio de Lucas, versículo 66. Ahí es de donde vamos a leer. Al hacerse de día,
Acuérdense que él pasa toda una noche en la casa de Caifás, en el lugar donde encerraban a los reclusos, ¿no? Lo que nosotros llamamos la iglesia de Galicanto, en Jerusalén. Ahí está la celda, en la parte bien inferior, a donde llevaban a los reclusos del Sanedrín, un lugar donde indica la tradición estuvo preso el Señor toda la noche, en el mismo lugar que lo niega Pedro. Pedro afuera, negándolo, él metido en ese agujero. Entonces viene este diálogo. Al hacerse de día se reunieron los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y letrados, y lo condujeron ante el consejo. Y le dijeron, dinos si tú eres el Mesías. Les respondió, si se lo digo no me creerán. Y si pregunto no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de la majestad de Dios. Entonces le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Pregunta directa. El Señor le contesta directamente. Tienen razón, yo soy. Les contesta Yahvé, ¿no? En hebreo, con el nombre de Dios mismo. Yo soy. ¿Qué falta nos hace de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído y ahí es donde deciden llevárselo a Poncio Pilato. O sea, el Señor ya capturado, ya en cautiverio, se revela como quien realmente es, el Hijo de Dios. No tiene miedo, ya no quiere que quede lugar a duda de quién es este hombre. Sabemos todo lo que pasa. Y en el capítulo 23, en el versículo 32, conducían con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús entonces les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Parafraseando un poco el Salmo 22 y el Salmo Padre, perdónalos, y nos revela algo grande.